este día. Imparte la bendición del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a participar de un día más de bendición aquí en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial y a través de Radio Betel. Bueno, ya tengo señal de varios, a ver, de todos los que están conectaditos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, están escribiendo. Dios les bendiga a todos. Vamos, vamos, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Dios. Vamos inmediatamente con la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y tenemos entonces aquí, en el día de hoy, bueno, la señal, gloria a Jesús, para llevarles adelante la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos a orar para que tengamos un tiempo de estudio de palabra muy edificante, de mucha bendición. Aleluya. Esta palabra que vamos a traer hoy debe mover nuestra vida, debe sacudirnos, pero no es para tu vecino, no es para otro, es para usted, es para mí esta palabra. Gloria a Dios. Y vamos inmediatamente entonces orando y entrando también inmediatamente en el tiempo de palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos das la oportunidad de llegar a todos los hermanos, a todos los que nos están sintonizando, todos los que nos están viendo a esta hora. Te ruego, Padre, el poder, la misericordia, la autoridad, la unción de Dios sobre cada vida. Padre Celestial, que esta palabra corra en este día como un río y sea glorificándose. Padre mío, mientras la palabra se predica, se produzcan sanidades, prodigios, milagros y también, Padre Celestial, haya liberación de los cautivos. Y nos levante, Dios mío, de nuestro estado espiritual a una vida espiritual mucho más victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abel Flores también nos dice sintonía total por aquí, por los lados donde él está y con la radio más. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Tiempo de estudio bíblico. Le aconsejo que en este momento suelte lo que esté haciendo y vayas directamente con la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Gloria a Dios. Empezamos entonces en este día tiempo de palabra de Dios. Gloria a Jesús. Hoy nos ubicamos para la quinta de las iglesias, en las 7 iglesias que Dios le mostró a Juan en el libro de Apocalipsis. Amén. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias que estaban en Asia Menor y que Dios le mostró a Juan que a esas iglesias tenía que dirigirles el libro que estaba escribiendo. Bueno, hemos transcurrido por 4 de ellas y vamos con la quinta de estas iglesias, Sardis. Amén. La palabra Sardis, para que podamos entender este estudio de la palabra Sardis significa los que han escapado, o significa también sobrevivientes. También significa remanente. Eso significa la palabra Sardis. Significa sobrevivientes, los que han escapado, o también significa remanente. Lo cual nos da la idea de que había un grupo en medio de una gran comunidad. La mayoría se había descarriado y se había apartado, pero se conservaba un grupo que es un remanente que sobrevivía, que conservaba la vida de Dios y que también conservaba
pues ese anhelo de mantener la vida de consagración, de santidad y sobre todo de vida y de fuego de la presencia del Espíritu Santo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bueno, entonces, la iglesia de Sardis en el tiempo dispensacional representa el periodo de la iglesia que va del año 1521 hasta el año 1750. Este periodo de tiempo de la iglesia, y de pronto un poco más, este periodo de tiempo es el tiempo de la Reforma. Y nosotros sabemos que la Reforma que encabezó Martín Lutero no fue el único, también estaba ahí Juan Calvino, Savonarola y otro grupo de hombres que Dios usó poderosamente en su momento. Ellos arriesgaron la vida, fueron en contra de un sistema de corrupción y que estaba muy perdido, fueron en contra de lo que estaba en ese tiempo oprimiendo y que estaban bajo un yugo de esclavitud muy fuerte, y muchos de ellos arriesgaron la vida y muchos de ellos tuvieron que enfrentar grandes persecuciones, entre ellos Martín Lutero también. Sin embargo, la reforma que encabezó Martín Lutero, aunque fue una reforma, un movimiento valiente, poderoso y decidido, sin embargo, prontamente fue cayendo otra vez en todo lo que era el formalismo religioso, fue perdiendo la vida y fue perdiendo ese fervor y cayó en la liturgia, al punto de que la reforma misma y los reformadores, muchos de ellos continuaban con la misma liturgia que antes tenían en la religión tradicional. De acuerdo a esto, entonces, esta reforma tenía bases bíblicas porque se fundó en la base bíblica, pero no tenían toda una formación y una estructura, especialmente en el campo espiritual. De aquí que esta reforma nació con ese eslogan que el Señor le recuerda aquí: tienes nombre de que vives, porque esta reforma nació con el nombre de que ellos adoraban y servían al Dios vivo. Estaban dejando atrás las costumbres religiosas, la idolatría y toda la muerte de la religión. Y ellos tenían nombre de que vive, pero prontamente comenzaron a morir porque no tenían una base espiritual que los mantuviera con vida. Gloria a Dios. De ahí que todo lo que el Señor le escribe a esta iglesia, aunque como ciudad, como tal, era una iglesia próspera, muy segura de sí misma, estaba puesta esta ciudad de Sardis en la parte alta de un monte, en una cordillera, y prácticamente se hacía inexpugnable. Todo el mundo pensaba que esta ciudad nunca sería conquistada y nunca sería destruida por el lugar tan estratégico en que estaba, pero a la verdad que fue destruida y fue acabada, y eso sucedió en tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su confianza en esa protección natural que tenían. Al estar en una cordillera, en una parte alta, parecía que nadie los podría destruir. Pero como ellos, como ciudad y sobre todo como iglesia, no honraron a Dios en su totalidad, pues se expusieron a la muerte. De ahí que esta iglesia va a tener esa premisa, y el Señor se va a dirigirles a ellos y a buscar que ellos encontraran la libertad o la vida que habían perdido. Entonces, el remitente o el Señor que se presenta aquí, mire, se presenta y se dirige a esta iglesia con estas palabras. Amén. El versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Mire, con el solo saludo podemos entender que el Señor se presenta a esta iglesia para decirles: ustedes han perdido el Espíritu de Dios, han perdido el Espíritu Santo. Como iglesia se han descuidado. Por eso el Señor se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y la pregunta es: ¿son 7 los espíritus de Dios? La verdad es que no. El Espíritu de Dios es uno, pero en él hay 7 características, 7 manifestaciones especiales en el Espíritu Santo. Así nos dice Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Reposará sobre él el Espíritu de sabiduría. Reposará sobre él el Espíritu de inteligencia.
reposará sobre él el espíritu de consejo, reposará sobre él el espíritu de poder y de conocimiento, y reposará sobre él espíritu de temor de Dios. Ahí están 7 manifestaciones especiales del Espíritu Santo. Cuando una persona está lleno del Espíritu de Dios y tiene el Espíritu Santo, tendrá estas cualidades dadas por el Espíritu de Dios. Es igual que los frutos y los dones, y también es igual que los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu de Dios es uno, pero cuando estás lleno del Espíritu se manifestarán estos dones, estos talentos, estas capacidades en su vida. Estará lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas están en aquel que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, al nombre de Cristo sea la gloria. En el saludo que el Señor le hace a esta iglesia, le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, y luego le dice: y el que tiene las 7 estrellas en su mano, dice esto. Gloria a Dios. El que tiene las 7 estrellas en su mano, gloria a Dios, habla de que el Señor tiene en su mano tanto los candeleros que representan las iglesias por la luz que deben brotar, como también los candeleros que representan los mensajeros, los ángeles de la iglesia, los que están llamados al llevar el mensaje. Gloria a Dios, porque estamos en las manos de Dios, y aunque se presente cualquier batalla contra nosotros, podemos tener la seguridad de estar protegidos y guardados por el Espíritu Santo de Dios que nos tiene en su mano. En Isaías 49:13 dice: aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en mis manos. Cuando Dios mira sus manos, ve la foto de aquellos que sirven a Dios. Oiga, qué hermoso es eso. Yo te tengo esculpido en mis manos. Por eso podemos con toda libertad, con toda seguridad, hermano amado, servir a Dios, predicar la palabra, sin importar la persecución, sin importar los que se levanten, porque, hermano amado, el que se levanta contra los siervos del Señor, y hablo de los que verdaderamente son siervos del Señor, el que se levanta contra ellos, en todo caso, tendrá que vérselas contra Dios, porque Dios es el que pelea y defiende a sus hijos y a sus siervos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Dios. Bueno, entonces, la iglesia de Sardis tenía muchas cualidades solamente de confianza en su fuerza material y humana. De ahí que el mismo periodo de la Reforma tuvo eso, tuvo mucho valor, mucha valentía, pero careció del poder, de la autoridad, de la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Así nos dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa palabra el Señor se la dio a Zorobabel cuando ellos tenían que emprender una empresa difícil. Ellos tenían que volver y reconstruir a Jerusalén, reconstruir el templo y volver a reiniciar una nación que estaba destruida. Y ellos decían: no tenemos fuerza, no tenemos plata, ¿con qué vamos a hacer la obra? Y Dios les dijo, entre las cosas que les dijo fue: no se preocupen, porque mía es la plata y mío es el oro. Les dijo Dios a través del libro de Ageo. Y también les dijo: y vayan confiando, a través del profeta Zacarías les dijo: vayan confiando, porque no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Amada iglesia, amados hermanos, siervos del Señor, ministros del Evangelio, la obra que debes empezar y la obra que debes continuar después de que pase toda esta pandemia y todo este confinamiento, no debe ser con nuestra fuerza humana, ni con nuestra capacidad humana. No vamos a hacer una obra productiva con nuestra sabiduría y con nuestros buenos programas. No, será con el poder de Dios exactamente. El Señor dijo: no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Y con ese poder
es que vamos a reiniciar todo el trabajo y toda la labor que tenemos que hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Ahora, la iglesia de Sardis, que significa remanente, en su conglomerado como iglesia, el Señor la ve que era una iglesia que estaba muriendo. Así dice el Señor, ¿verdad? Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. También le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Oiga, hermano amado, que esa palabra como que nos confronta y nos toca, porque es una palabra que no valdría la pena dirigirla a Sardis, porque ellos tuvieron su tiempo. Esa palabra tiene que estar dirigida a nosotros y tiene que tocar nuestra vida. Es realmente trágico y lamentable que la iglesia de este siglo, la iglesia de este tiempo final, se haya quedado con el nombre y con el título de vida. Usted puede encontrar cantidad de iglesias que proclaman avivamiento, que proclaman poder de Dios, que proclaman, nombres de vida, el fuego del altar, el fuego del Espíritu, el fuego pentecostal, todos los nombres que quiera. Pero cuando vas a estos lugares, usted puede entender esta reprimenda del Espíritu Santo para muchas iglesias, que se han quedado con el nombre de que vive. La gente que los fundadores tuvieron una visión y una autoridad y un poder extraordinario. Y muchos de los seguidores, después de años, conservan el título, ¿verdad? Conservan el título que tiene que ver con fuego, con poder, con autoridad, con Pentecostés. Pero cuando vas a ver la muerte que hay dentro de estas iglesias, es mortal, es fatal, y lo único que les ha quedado es el nombre. Tienen nombre de que vive, pero están muertos. Oh, amada iglesia, cuando pensamos en algo tan serio como esto, tenemos que sacudirnos y tenemos que decirle, oh Dios, tenga misericordia de nosotros. No sea que nosotros hayamos empezado en el Espíritu, como dijo Pablo, y estemos terminando en la carne. No sea que tengamos el nombre, la visión de nuestros fundadores, pero ya la vida que corría por nuestras vidas, por cada miembro de la iglesia, o la vida que tenía la iglesia como tal, hace rato y hace tiempo que desapareció. A eso se refiere este mensaje. Por eso el Señor confronta a la iglesia para decirle, ustedes tienen nombre de que vive, pero están muertos. Pensando en esto, encontramos algunas señales de muerte. Y la iglesia debe auscultar rápidamente antes de que muera, porque el Señor le dijo, sé vigilante, porque hay cosas que están para morir. O sea, la mayoría de las cosas que identifican a una iglesia llena del Espíritu Santo, las estás perdiendo. Te has quedado solamente con el método, como le ha pasado a muchos concilios y a muchos ministerios que se han quedado con el método, tanto así que inclusive hay lugares, hay países y hay lugares donde todo es un método, inclusive el método de alabanza, todo igual, y se han quedado con el método que tuvieron los antiguos, pero han perdido la esencia misma del Espíritu. Y el Señor le dice a esta iglesia, tengas cuidado porque hay cosas que están muriendo, otras están para morir. Y en el día de hoy trataremos de encontrar algunas señales de muerte en la iglesia. También trataremos de encontrar señales de vida en la parte final de este mensaje. Señales de muerte. Bueno, antes de que una persona muera, hablando en términos físicos, antes de que una persona muera, normalmente presenta síntomas de enfermedad. Es muy pocas las personas que mueren, como que estando bien y de pronto el corazón se estuvo quieto y murió. No son muchos los que mueren así. La mayoría presentan síntomas de enfermedad, y espiritualmente también la iglesia comienza a presentar síntomas de enfermedad. Por decir algo, cuando una persona está tocada por algún virus, está tocada por alguna bacteria, casi siempre lo primero que se altera en el cuerpo es la temperatura, la fiebre. La persona comienza a sentir cierto grado de temperatura. Entonces, en el mundo pasa eso. Ahora,
la iglesia como tal, como pueblo de Dios, que en este día y a través de esta palabra, para usted que me escucha y para cualquiera que me escuche después, la iglesia está presentando síntomas de fiebre. La iglesia está presentando y demostrando que un virus ha comenzado a tocar el cuerpo físico. Y como estamos en un tiempo de pandemia, no me refiero a nada de COVID-19 ni nada de eso. Me refiero al campo espiritual. Cuando miras el ministerio, la iglesia en nuestros días, vas a encontrar que hay un virus que está tocando las iglesias. Ese virus es un virus de mundanalidad. Es un virus de pecado, es un virus que ha comenzado a infectar a la iglesia, y la iglesia ha soltado las armas del espíritu y ha comenzado a sentir la fiebre del mundo, la fiebre de parecerse al mundo, la fiebre de tener los métodos que el mundo tiene. Ese virus ha comenzado a alterar a la iglesia como tal. Y por consiguiente, si no se corrige, va a parar en la muerte. ¿Y cómo sentimos eso? ¿Y cómo sabemos de eso? Es fácil. Usted puede examinar lo que pasa en la mayoría de ministerios. Y ministerios que en otro tiempo fueron llenos del Espíritu, ahora están con el virus de la fiebre por parecerse al mundo, por decir algo. Ellos quieren parecerse al mundo. Una fiebre les ha subido la temperatura. El calor del espíritu se ha perdido y han entrado en la tibieza espiritual y en el frío de la muerte. Y ellos piensan que siguen teniendo el calor del espíritu porque siguen saltando, siguen brincando, siguen haciendo espectáculos, pero lo único que ellos están demostrando es que hay una fiebre y un virus que ha tocado la vida de la iglesia. Y entonces se parece cada vez más la iglesia al mundo. ¿En qué? En la música, en los espectáculos, en el vestuario, en los músicos, en los tatuajes, en todo esto. No hay diferencia. Y a veces la gente dice, esta era una iglesia llena del Espíritu. ¿Qué se ve ahora? Se ve una fiebre tremenda de mundo. Los jóvenes están infectados por las modas, por el estilo de vida, por los tatuajes. Usted puede ver que cristianos o cantantes cristianos que no parecen que tal sirvieran a Dios, puede ver su estilo totalmente igual al mundo, lleno de tatuajes, lleno de pecado en toda la forma de vida. Y entonces lo que ha pasado es que la iglesia ha comenzado a mostrar síntomas de muerte, porque antes de la iglesia morir, la iglesia comenzará a mostrar algunas señales de muerte en la vida. Hermano amado, si es el caso de donde usted está, de la iglesia donde usted está, si usted ha comenzado a notar que la fiebre del mundo ha comenzado a arropar la iglesia, es tiempo de levantarse, es tiempo de escapar, es tiempo de buscar la vida del Espíritu. Mire, así dice la palabra, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo. Iglesia, estas son señales de muerte. Cuando empezamos a amar al mundo más que amar a Dios, cuando queremos agradar al mundo en todo, hasta en nuestra programación, en todo lo que queremos hacer, esas son señales de muerte. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Amada iglesia, tenemos que tocar al mundo, pero no es pareciéndonos al mundo, no es siendo como ellos son. Tenemos que ir marcando la diferencia de una vida cristiana.
la gente no entenderá por qué vistes como vistes si vistes como una verdadera cristiana. La gente no entenderá por qué no tienes las mismas costumbres, no vas a los mismos lugares, no compartes los anhelos y los deseos de la carne que el mundo tiene. Es que has preferido honrar a Dios y mantener bajo el Espíritu, porque es contrario lo uno a lo otro. Dice la Biblia, si eres tocado por las obras de la carne, el que siembra para la carne va a segar de la carne corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Al nombre de Cristo sea la gloria. El mundo pasa y sus deseos. Así dice también Santiago 2:4. Por si estos síntomas los están notando en tu vida, o si estos síntomas los están notando en la iglesia. Santiago 2:4 dice: oh almas adúlteras. Escuche esa palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amado hermano, la iglesia no tiene que ser infectada por las cosas del mundo. Más bien la iglesia tiene que infectar a un mundo que está perdido, que está lleno de maldad, que va rumbo al infierno. La iglesia tiene que tener el poder de tocarlos a ellos, de ir y salvarlos. ¿Y cómo lo va a salvar? No es con una iglesia parecida al mundo. ¿Cuánta gente dice: yo no quiero ir a esas iglesias porque más parece una discoteca, mejor prefiero ir a la discoteca que yo voy habitualmente? Dicen algunos. Pero hermano amado, la iglesia tiene que demostrarle que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Al nombre de Cristo sea la gloria. De ahí que el llamado en este día es: los síntomas de muerte que estás viendo en tu vida, si ya no le importa mucho las cosas de Dios, si fácilmente se contagia con todos los virus y los bichos que el mundo ofrece, implica que estás perdiendo la vida del Espíritu y están muriendo las cosas que en otro tiempo fueron importantes en su vida. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bueno, ¿habrán señales de muerte cuando la iglesia comienza a morir? Sí. En Apocalipsis 3:16 dice: tengo contra ti estas cosas, que eres tibio y no frío ni caliente, y por consiguiente te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea, que es una iglesia apóstata y pecadora, ellos comenzaron a demostrar esas señales de tibieza. Cuando la iglesia ha perdido la vida y está perdiendo la vida espiritual, la iglesia comenzará a notarse primero una tibieza espiritual. Esa tibieza es que no eres ni muy cristiano ni muy mundano. Estás en un punto medio, como que le sirves a Dios y le sirves al mundo también. Como que estás en la iglesia, pero también compartes con el mundo. Se parece mucho a eso, a un ejemplo que hay en la Biblia de un muchacho llamado Eutico en los días cuando Pablo predicaba. Dice la palabra que Eutico estaba sentado en la ventana. Y al estar sentado en la ventana, uno puede imaginarse a Eutico mirando para el mundo a veces y escuchando lo que el mundo dice, y a veces también mirando para adentro y escuchando lo que Pablo predicaba. Y estando ahí sentado en la ventana, que es un ambiente de tibieza totalmente, donde comparte lo que está afuera, comparte lo que hay en el mundo y al mismo tiempo comparte lo que hay en la iglesia. Hay personas que han conocido el evangelio, han conocido al Señor o han nacido en la iglesia y se acostumbran a todo lo que la iglesia hace, cantan coritos, alaban a Dios, ministran en la iglesia, se congregan de vez en cuando, pero también tienen y comparten con el mundo y con las cosas del mundo. Eso se llama tibieza, y eso se llama tibieza espiritual. Y esa tibieza espiritual produce náuseas y vómito a la presencia de Dios. Luego estarás totalmente frío espiritualmente y luego caerás en la muerte. Cuando una persona está muriendo, primero está en calor, con fiebre. Luego entrará en una tibieza, se va enfriando, y cuando estás muerto
estarás paralizado y con una temperatura totalmente de muerte sobre su vida. Llegarás a la frialdad espiritual. Bueno, cuando una iglesia presenta estos síntomas, es un llamado de Dios para que se levante y se despierte. ¿Qué más síntomas hay cuando una iglesia ha perdido la vida? Bueno, cuando una persona muere, ¿qué tiene? No hay actividad para él. Cuando una persona muere, está inerte. No hay actividad, hay una inercia total. Y cuando usted ve una iglesia que no se puede hacer nada, que no se puede hacer ni un programa de evangelismo, que a nadie le interesa la salvación de las almas, que a nadie le interesa predicar, que cuando se cita a orar o ayunar, nadie aparece porque hay una muerte total. Nadie quiere orar. Cuando vas a un culto es otro síntoma. La alabanza en los cultos se tornará muy ritualista y religiosa y rígida. No se puede salir de ahí. O sea, el Espíritu no puede tocar a nadie, porque todo el mundo se sorprenderá, porque todo está encapsulado, está rígidamente dirigido. La gente puede saber qué pasa en el culto en cada momento. Nadie levantará las manos, nadie alabará, nadie tendrá un grito de alabanza, nadie será tocado, porque todo está rígidamente programado. Y cuando la iglesia entra en ese estado, la adoración es seca, es muerta. La alabanza, nadie sentirá nada. Los cultos se tornan más en una liturgia. Así le pasó también a la iglesia de la Reforma. Poco a poco volvieron otra vez a la liturgia, y en lugar de vivir en el Espíritu, comenzaron otra vez a tener ritos religiosos. Y amada iglesia, usted que me escucha en este día, hemos llegado al conocimiento de la verdad y del Evangelio de Cristo, pero no puede seguir usted siendo un religioso en las iglesias evangélicas. Tiene que tener la vida de Dios. Cada culto tiene que ser una experiencia especial. Tiene que venir, sentir la adoración, levantar sus manos, glorificar a Dios, dejar al Espíritu Santo fluir sobre su vida. Y si todo el mundo está rígido, seco y muerto, usted tendrá la vida de Dios que levantará a otros que están muriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la iglesia está muriendo, la alabanza y los cultos son pesados, son secos. La gente viene y en lugar de recibir algo salen como enojados, salen como tristes, salen peleándose unos con otros. No hay vida. Y así son los cultos. La adoración es un termómetro. La adoración y la alabanza es un termómetro en cada iglesia. Y no me refiero que si saltas mucho y brincas mucho, estás lleno del Espíritu. No se engañe. Se nota cuando el Espíritu de Dios está ahí en la iglesia. Y se nota cuando en el altar los predicadores tienen el poder y la autoridad de Dios. Y el fuego, la vida de Dios corre desde el altar hacia afuera. Y la gente siente ese poder y esa presencia y esa gloria de Dios. Esos son señales de vida o señales de muerte. ¿Qué más sucede en una iglesia que está muriendo? Bueno, se tolera el pecado oculto, se tolera el pecado. Se puede saber que hay pecado en los líderes, pecado en los músicos, pecado en los jóvenes, pecado en los pastores, y nadie hace nada. Se tolera y se esconde el pecado. Esa es señal de muerte. Cuando pasa eso en la iglesia, cuando ha cundido la fornicación entre los músicos, entre los jóvenes, o ha cundido el adulterio entre los casados, entre los adultos, y nadie hace nada, el Señor terminará excluido de ese lugar y se irá, porque Él no puede soportar lo santo mezclado con lo profano. Lo santo no puede ser igual a lo común. La iglesia no puede vivir como el mundo vive. Cuando la iglesia está muriendo, se tolera el pecado oculto. Proverbios 28:13, muy conocido, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como para darte una voz de esperanza. Si estás en pecado y si has cometido pecados, y si tu iglesia está contaminada con muchos pecados y aparece un brote de fornicación por ahí por los jóvenes, de adulterio por ahí por otro lado, aparecen hasta homosexualismo en las iglesias. Hermano amado, hay esperanza si se arrepientes.
El Señor le va a dar esperanza a esta iglesia para que se arrepienta y para que vuelva a Dios. Y esto más, cuando la iglesia está muriendo, ha perdido el celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Ya no hay celo. A nadie le importa que viva, que el liderazgo y que la iglesia misma viva en santidad. A nadie le importa cómo esté la casa de Dios. A nadie le importa cómo está el recinto donde se congrega y la misma casa de Dios, que es su propio corazón y su propia vida. Pero recuerde cuando el Señor llegó allí a Jerusalén, y en 2 ocasiones la hizo. Dice la palabra en Juan 2:15, dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y el Señor dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. Oiga, mi hermano amado, cuando el poder de Dios se ha perdido, nadie siente celos. Todo puede ser un desorden, puede ser un pecado rampante. La iglesia puede estar como estaban los hijos de Elí en aquellos días de Samuel, que Elí había perdido la visión, estaba gordo, viejo, sin vida. Sus hijos estaban conduciendo a la iglesia llenos de adulterio, de fornicación, de pecado, y todo esto era tolerado en la iglesia. Dice en Jeremías capítulo 5 versículo 31, Jeremías 5:31 dice así: los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes ministraban por mano de ellos, y el pueblo así lo quería. El profeta Jeremías más adelante les va a decir: ante esa condición espiritual, pregunten por las sendas antiguas. Oh iglesia, si en este día me puedes escuchar, pregunte por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino. Jeremías 6:19, 6:14, 6:17 al 19. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y cuando lo encuentren, vuelvan otra vez a andar por ese buen camino. Las sendas antiguas no tiene que ver con extremismo. Las sendas antiguas tiene que ver con volver a la palabra. Vuelva a los principios que condujo a la iglesia cuando se fundó. Pregunte por esas sendas antiguas. Oh Dios, ¿dónde están esas sendas antiguas? Vaya y busque donde le prediquen esta palabra, donde le enseñen la sana doctrina, donde le enseñen la verdad del evangelio, y donde puedas volver a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces la vida volverá otra vez a la iglesia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mire, señales de muerte en la iglesia. Señales de muerte en su vida, en mi vida. Oh Dios, ayúdanos a volvernos a Dios de verdad. Mire, no hay aliento de vida cuando la iglesia está muriendo. Cuando una persona físicamente está muriendo, ¿qué pasa? Comienza a írsele el aliento, la respiración, hasta que deja de respirar. Así es cuando una persona está muriendo, comienza a perder el aliento, la respiración, ¿verdad? Porque el soplo de vida Dios lo puso en el hombre, en la mujer, puso el soplo de vida, y se va yendo, se va muriendo, y la persona deja de respirar, y cuando deja de respirar está muerto. Bueno, el aliento de vida y la muerte espiritual. La muerte física es la separación de la parte física y la parte espiritual. Cuando hay muerte es cuando se ha separado el cuerpo físico de la parte espiritual del hombre. Así dice Santiago 2:26. Escuche esto. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Mire esta palabra, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nos parece bonito decir: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice
como el cuerpo sin el espíritu está muerto, cuando la iglesia ha perdido el espíritu, se queda con todas las costumbres religiosas y con todo lo rígido de la parte religiosa, como eran los fariseos, como eran los saduceos, como eran los religiosos en los tiempos de Cristo. Se queda con toda esa costumbre y se queda sin espíritu. Pero cuando la iglesia pierde el espíritu, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Eso dice Santiago 2:26. Escuche esta palabra que había en la antigüedad, Ezequiel 37, y esta palabra nos va a demostrar lo que tenemos que hacer si queremos que la iglesia vuelva a tener vida. Recuerde que a la iglesia de Sardis el Señor le dijo: afirma las cosas que están para morir. Así dice Ezequiel 37. Es conocido este pasaje, yo se lo voy a leer. Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Me dijo Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor, parece imposible, pero tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Dios. Permítame explicarle esto un poquito, por ver si Dios tiene misericordia hoy de nosotros. El Señor le mostró a Ezequiel una visión extraña para un profeta. Lo llevó a un valle donde no había sino huesos secos, y secos en gran manera. Lo que da a entender, hacía rato que habían muerto y no había esperanza para ellos. Oh, amada iglesia, de pronto estamos en un tiempo donde hace rato has perdido la vida, donde el cuerpo de Cristo ha perdido la vitalidad del espíritu. ¿Será que hay esperanza todavía de vida? ¿Será que estos huesos volverán a vivir? ¿Será que volveremos a cobrar vida en el Señor como era al principio? Oh Dios, ayúdanos. El Señor le dijo: Ezequiel, puede haber vida, pero tienes que hacer esto. Y esto es lo que el Señor le dice a Ezequiel que haga para que vuelvan a cobrar vida los que estaban muertos. Les dice: profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Profetizar. ¿Qué es profetizar? Es darles una palabra de esperanza y de vida. Amada iglesia, amados compañeros siervos de ministerio, si queremos que la iglesia vuelva a tener vida, tenemos que volver a predicarles la palabra de verdad. En un tiempo cuando la gente ha dejado la palabra y se ha ocupado de muchas otras costumbres, los verdaderos predicadores tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que empezar por profetizar, por predicar la palabra. Profetizar es predicar la palabra. Es dar una palabra que venga de la boca de Dios. El profeta no daba cualquier palabra, daba una palabra que venía de parte de Dios. Los profetas se paraban y decían: así dice el Señor. Los predicadores en nuestros días que están predicando vanidades, que están predicando mentiras, que están predicando lo mundano y doctrinas erradas y hasta satánicas y diabólicas, hay que volverse al Dios verdadero y arrepentirse de verdad y buscar las sendas antiguas y volver a encontrar hombres de Dios que tengan una palabra. Ezequiel capítulo 22 versículo 28. Después del Señor denunciar de la condición que estaba el pueblo de Israel, donde el Señor les había denunciado a los habitantes de Israel y había dicho: los profetas profetizaron mentira, cada cual siguió por su camino. Y decía también Ezequiel 22, decía: los profetas engañaron al pueblo y le dieron mentira y recubrían el pecado del pueblo con lodo suelto. Y decía también: ellos eran como lobos que arrebatan presa, así arrebataron las almas y se las llevaron.
Y de esa manera estaba el pueblo en los días de Ezequiel. Y el Señor le dijo: busqué entre ellos a un hombre, a alguien que haga vallado. Ni siquiera es una multitud, ni siquiera es todos. Casi no oirán la palabra toda la iglesia ni todas las congregaciones, pero si Dios encuentra a un hombre, con ese que Dios encuentra, lo levantará, lo llenará, lo ungirá, y con eso podrá promover su espíritu y la bendición sobre su pueblo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado, no lo hallé, y vino el juicio sobre ellos. En nuestros días Dios busca gente que quiera volverse a Dios, que quiera volver a sentir la llama y el fuego y la presencia del Espíritu. Dice la palabra entonces que el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Oiga, huesos secos, escuchen la palabra. Escuchen la palabra que sale hoy aquí y que llega hasta su vida. Vuelve a escuchar la palabra y entonces la palabra comenzará a hacer una obra. Dice la palabra que dice que ellos escucharon esa palabra, esos huesos secos, y comenzaron a correr y a buscar cada hueso, a buscar dónde estaba la otra parte. Así que los huesos de los brazos comenzaron a buscar sus dedos y comenzaron a armarse en esqueletos, y saltaban las cabecitas y buscaban dónde estaba el cuerpo o los esqueletos, y se fueron formando esqueletos. Y entonces le dijo el Señor: mira que si se han podido formar estos esqueletos que estaban esparcidos, ahora profetízale y dile que se formen carne y tendones. Y entonces profetizó y comenzó a subir carne y tendones sobre ellos. Bueno, ahora ya no eran esqueletos esparcidos, ahora eran cadáveres. Pero hermano amado, no es suficiente con tener cadáveres. Cadáveres hay por todas partes, cadáveres hay en las iglesias. Y entonces le dijo el Señor al profeta Ezequiel: ahora profetízale al Espíritu, clama al Espíritu. Versículo 9 de Ezequiel 37, y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile: Espíritu de Dios, así dice Jehová el Señor, Espíritu, sopla de los cuatro vientos de la tierra y ven sobre estos muertos. Y dice la Biblia: profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Amada iglesia, tiempo de clamar a Dios y de decirle: Señor, vuelve a derramar tu Espíritu Santo como al principio. Señor, haznos volver como al principio a esos tiempos del Espíritu, a esos tiempos de fuego de Dios. Porque la iglesia no puede estar con nombre de que vive y estar muerta. Oh, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Dónde están las obras maravillosas que nos contaron nuestros padres? Decían los antiguos. ¿Dónde están las obras que nos contaron nuestros padres? Y cada uno de ustedes ha oído de testimonios poderosos, de avivamientos grandes, donde Dios ha hecho milagros tremendos. Yo era un niño, todavía era un niño, y me llevaron a la iglesia, me llevaron a una iglesia. Mis padres empezaban a conocer del Señor en otra parte, y a mí me llevaron a una iglesia, y yo fui a ese lugar y me impactó porque Dios hacía milagros extraordinarios en ese lugar. Habían muletas que la gente dejaba ahí, y yo fui acompañando a un tío que trabajábamos en una plaza de mercado donde vendían mercado, y ahí trabajamos. Yo era bastante pequeño, pero la necesidad hacía que fuéramos a trabajar con ese tío. Y cuando fuimos a esa iglesia por la tarde, bueno, antes de ir, había en la puerta de ese mercado un ciego que pedía limosna, ciego totalmente, con un bastón de ciego. Y bueno, esa tarde lo llevamos a la casa, le dieron comida, y yo mismo lo ayudé a llevar luego a la iglesia, conduciendo al ciego con bastón y todo. Pero cuando llegó el predicador y comenzó a predicar y comenzó a hablar la palabra, era un día como de campaña, y comenzó a predicar. Era una iglesia ni muy grande, pero ahí estaba la gloria de Dios, el poder de Dios. Y en media oración el ciego soltó un grito, que botó el bastón y comenzó a correr y a gritar y a decir: veo totalmente sano. Estaba totalmente sano. El milagro de Dios había sido operado en pleno culto. Era el poder de Dios en acción. Hermano amado, ese hombre quedó totalmente ciego.
de retorno lo llevamos a la casa y al otro día lo llevamos al mercado y el hombre que se ponía a pedir limosna en la puerta ahora estaba en el puesto vendiendo, ayudando a pesar. Lo que vendíamos era papas. Gloria a Dios. Y estaba ahí todo el mercado revolucionado porque Dios había hecho un milagro que era notorio a todo el mundo. Amada iglesia, lo que quiero decir es: tenemos que volver al Espíritu y al poder y a la obra de Dios de una manera extraordinaria. Eso impacta a las personas. Por eso el Señor le recomienda a la iglesia de Sardis. Y vamos como que cerrando todo esto en el día de hoy. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, por tanto, sé vigilante, porque en Sardis quedaba un remanente. La gran mayoría de la iglesia estaba muerta y habían perdido el espíritu, pero Sardis significa remanente, o significa los que han escapado, y quedaba un grupito que mantenía la llama del espíritu, que quería orar, que querían buscar de Dios, que querían llenarse del espíritu. Y el Señor le dice a ellos: bueno, los que están vivos todavía, sean vigilantes, y si ven que todo el mundo se está muriendo, ustedes van a cobrar vida, no se van a dejar morir. Y por tanto les dijo el Señor: sé vigilante para que no mueran las otras cosas que están para morir. Afírmate, le dijo el Señor a la iglesia, cuida lo que está por morir. Si usted ve que se está perdiendo las cosas que marcaron historia en la obra de Dios, si se está perdiendo la sana doctrina, si se está perdiendo el fuego del Espíritu, si se está perdiendo la verdadera alabanza, la verdadera adoración, esas cosas que se están muriendo, afírmalas, vuelve otra vez a las primeras obras. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia. Gloria a Dios, al nombre de Cristo sea la gloria. No puede uno olvidar aquellos días cuando Moisés fue a la cumbre del monte y Dios le habló y su rostro brillaba como el fuego. Él tenía la presencia de Dios, y cuando iba descendiendo encontró que en 40 días el pueblo que debía ser conducido por Aarón, el colaborador de Moisés y sacerdote del pueblo, se habían corrompido y habían dejado al Dios verdadero y habían fabricado un becerro. Moisés desciende, hermanos, él llena de indignación, rompe las tablas y llama a Aarón y le dice: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué permitiste que se descarriaran de esa manera? ¿Cómo lo permitiste? Aarón le dice: no se enoje, mi señor, el pueblo es rebelde, ellos trajeron oro y plata, lo echamos aquí y salió este becerro. Todo eso no era verdad, ellos le habían dado forma. Moisés dijo: mire, aquí hay que tomar correctivos. Y molió ese becerro, quitó la idolatría y dijo: si alguno está de parte de Dios, póngase aquí y saque la espada y húndala en su hermano, en su compañero. Y ahí saltó la tribu de Leví. Oh, hermano amado, si el pueblo se descarría y se desenfrena, es porque no ha habido fortaleza espiritual en los líderes. Es porque los líderes han dejado de buscar el rostro del Señor y han sido manipulados por el pueblo. Y entonces ellos no tienen autoridad ni para corregir, porque más les ha interesado lo terrenal, lo humano. Han hecho amistad con el mundo y por eso han perdido la vida y la vitalidad. Estas son las palabras finales que el Señor le escribe a esta iglesia. Por tanto, arrepiéntate, le dice. Oh, hermano, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Para Sardis como iglesia no había tanta esperanza, pero había un remanente a quien el Señor le dice: mantén la santidad, mantén el poder, mantén la integridad. Por eso, iglesia, no te preocupes mucho si eres una manada pequeña. No siempre lo más grande y lo más popular implica que Dios está respaldándolos ahí. Si eres una manada pequeña, viva la palabra, viva en santidad, levante la bandera del Espíritu y que la presencia de Dios siga cubriendo su vida. Dice la palabra que el Señor le dijo a esta iglesia en la parte final: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto para los que dicen la salvación nunca se pierde, porque es que entre los reformadores estuvo Calvino, y Calvino fue también uno de los que promovió salvo siempre salvo. Y entonces el Señor aquí a esta iglesia le dice
el que venciere le vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Está implícito que el que no venza, el que se deje arropar por el pecado, por el mundo, aunque hayas tenido dones, talentos, aunque hayas estado en la iglesia, aunque hayas predicado, formado los grupos, todo lo que quiera, si tu vida se ha enfriado y se ha llenado de pecado, ¿sabe qué va a pasar? El Señor borrará su nombre del libro de la vida. Eso dice la Biblia acá. Dice que el Señor puede borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué pasa cuando una persona es borrada del libro de la vida? Está condenado. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 y 15 cuando se habla de los que van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego? Dice sencillamente: el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Y el Señor dice aquí: el que no vive la palabra, yo puedo borrar su nombre del libro de la vida. El Señor puede borrar el nombre de aquellos que, habiendo estado convertidos, ¿cuántas personas hay que pasaron por la iglesia, creyeron al evangelio, se descarrían? Entonces, si se descarría, ¿van a seguir siendo salvos? No. El que se descarría se forma como parte de los que van a la condenación eterna. El Señor le dice aquí a los fieles, a los que perseveran: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Se va a presentar allí y le va a decir: Padre, mire, este ha sido uno de los valientes, ha peleado contra todos, contra la obra de las tinieblas, contra la obra del infierno, pero sobre todo también ha marcado una diferencia. No se ha dejado arropar por un mundo lleno de pecado, ni por un evangelio contaminado. Este ha sido valiente y ha confesado mi nombre y ha dado testimonio y ha sido perseguido, pero ha sido fiel al Señor. Y el Señor confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Hermano amado, vamos a terminar esta parte de la Biblia sobre la iglesia que estaba muriendo. Si usted nota que la vida espiritual ha comenzado a morir en usted, como que ya no tiene ese fuego, ese fervor, esa presencia de Dios. Si usted nota que la iglesia donde estás ha perdido la santidad, el fuego, la pureza, es tiempo de volver al Señor con su palabra y de tomar decisiones radicales. Oh, mi hermano, anhelamos profundamente el tiempo cuando volvamos a la iglesia, y creo que está cerca de que volvamos. La mayoría de países están volviendo a las iglesias, pero no quiero que volvamos y seamos igual de fríos, de tibios, de muertos como antes. Hay que volver, y el Señor pide eso. Cuando vuelvas, arda en la llama del Espíritu, arda en la presencia de Dios, arda con el Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios, aleluya. Como le preguntaron a un evangelista: ¿por qué cree usted que la gente corre y viene a escucharte? Él dijo: yo sencillamente ardo en la llama del Espíritu y la gente quiere venir a verme arder. Oh, amado hermano, necesitamos volver al fuego del Espíritu Santo. Recuerde lo que dijo Juan el Bautista, y termino con eso. Juan el Bautista dijo: yo lo bautizo en agua para arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículos 10 y 11, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que yo no soy digno de desatar su calzado encorvado. Él, el Señor, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Iglesia amada, afirma las cosas que están para morir. Vuelve a la vida, vuelve a buscar la presencia, el Espíritu de Dios. Vuelve a las primeras obras. Volvamos a sentir esa presencia y esa gloria de Dios en nosotros. Ese es el llamado de Dios en este día para los que están muriendo espiritualmente. Bien, iglesia, tiempo de orar, tiempo de clamar. Póngase delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, esta palabra nos confronta, nos toca. Amado Dios, vivimos un tiempo de descuidos espirituales. Un tiempo, Padre Celestial, donde hemos perdido la vitalidad, la presencia, el fuego del Espíritu, Señor. Se nota
por muchas partes la muerte rondando, Padre Celestial. Se nota la muerte en las iglesias. Padre mío, se nota muchas iglesias donde solamente tienen nombre de que vive. Se nota muchas personas que pueden hablar de lo que antes era su vida. Algunos dicen: yo predicaba, yo danzaba, yo hablaba en otras lenguas, yo oraba, yo ministraba. Y ahora han muerto. Dios eterno, vuelve a darnos vida. Oh amado Dios, restaura las cosas que están para morir. Reconstruye las cosas que están muriendo, Padre Celestial. Levántanos en la presencia y en el fuego de Dios, Señor. Oh Dios, Sardis como iglesia estaba muriendo, pero conservaba un pequeño remanente. Oh Dios, haznos parte de ese grupo que todavía conserva el celo, la sana palabra, la sana enseñanza, la sana doctrina. Ese grupo de los que todavía sienten la necesidad del fuego y de la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, a los que predicamos y debemos llevar esta palabra, Dios, haznos volver a las primeras obras. Dios eterno, haznos volver a las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Dios, ayúdanos para no perder el fuego y la presencia de Dios. Y más aún cuando estamos en el tiempo del fin, cuando el amor de muchos se enfriará, cuando la hipocresía de falsos aparecerá, cuando muchos serán engañados y, si es posible, aún los escogidos también lo serán. Ayúdanos, Señor, para mantener la presencia de Dios, el fuego y el Espíritu Santo. Vuelve a derramar sobre mí esa presencia. Vamos, hermano. Si esta palabra te ha tocado, ore al Señor y dígale: Señor, me siento seco. Siento que he perdido el fuego y la presencia y el amor de Dios. Hazme volver, Dios mío, a las primeras obras. Hazme volver a la presencia de Dios. Hazme volver a la santidad, a una vida de consagración. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora todos los que se están reconciliando, los que se están arrepintiendo, Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Toca a aquellos que se están reconciliando ahora, aquellos que se están arrepintiendo. Sálvalos, perdónalos, libértalos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras la palabra se predica, Señor, confirma esta palabra. Haz sanidades, haz milagros. Haz que tu pueblo vuelva a tener vida. Como clamaban los cautivos en Babilonia: Señor, no volverás a darnos vida, clamaban ellos. Oh Dios, vuelve a darnos vida. Vuelve a darnos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios y alabanza. Dele adoración al Señor. Aquí está la presencia de Dios inundando toda esta cabina, hermano. Su presencia está aquí llenando todo este lugar. Espero que también esté llenando su casa, esté llenando su corazón. Vuélvete, vuélvete, iglesia. Vuélvete a Dios y el Señor se volverá a ti también. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, ¿qué más puedo decir más que alabar a Dios y glorificar su nombre? Terminamos en este día recordándoles que sigamos buscando a Dios. Cuando volvamos a la iglesia, nuestro corazón, nuestra vida estará ahí, hermano,
con un anhelo profundo de tener su presencia. Bien, nos despedimos en este día. Dios les bendiga grandemente. Sigan buscando al Señor. Comparta esta palabra, compártala con otros, compártala en las redes sociales. Haz que circule y que vaya hacia otras personas. De esta manera nos despedimos. Si usted tiene inquietudes sobre esta palabra, también mándenos algún mensajito, escríbanos algo a los números que usted ya conoce. Y si necesita oración para reconciliar su vida, también hazlo. Bueno, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Me despido de todos ustedes. Manténganse mirando hacia arriba porque Cristo viene pronto. Manténganse sirviendo a Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.